Con un verano cargado de grandes escenarios en la oportunidad de un mundial en el que grandes referentes se pueden llegar a convertir rápidamente en leyendas, las oportunidades pueden llegar a representar el sorprender en el mercado de fichajes y a través de esta consigna Liverpool ha podido llegar a atraer a Víctor Muñoz para poder llegar a oficializarle como su nuevo futbolista de cara a la temporada 26-27 en la Premier League y es por ello que hoy en Football Entertainment trataremos de analizar sus cualidades, su prospecto de juego, lo que representará el entorno en el que se encontrará en el fútbol inglés y además de ello poder llegar a responder la pregunta ¿por qué el Liverpool decide fichar a Víctor Muñoz y qué puede llegar a aportar en la primera división del fútbol inglés? Los grandes momentos de cara al mercado de fichajes siguen sorprendiendo, a pesar de que hay un mundial, a pesar de que hay grandes escenarios constantemente que destacar. Por ahora, el mercado de fichajes también nos pide o exige estar pendientes de cada noticia, ya que por ahora, en un margen cercano a solo 3 días, Víctor Muñoz sería oficializado. A lo largo de este análisis trataremos de comprender sus cualidades de juego, el por qué han sido diferenciales para poder llegar a atraer a Liverpool al hacer una apuesta tan ambiciosa de cara a su figura y además de ello el entorno que se encontrará en Liverpool, el por qué los Reds deciden apostar por él a través de su momento de juego o el escenario que tratarán de promover y además de ello la pregunta de por qué su entrenador tal vez se ha sentido atraído a través de su figura. Antes de comenzar cada uno de estos paréntesis, nos gustaría también poder llegar a invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello, como siempre, nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Comenzaríamos destacando rápidamente el contexto de cara a su fichaje y lo que representa a través del mercado en el fútbol español. Se ha hablado de una consignación de cara a su margen de contrato, básicamente el pago para la recesión de contrato. Recordemos que este tipo de recesiones de contrato se centran en no pagar la cláusula directamente al equipo, sino a la organización, algo que cabe la pena destacar. Liverpool no paga a Club Atlético Osasuna, paga a la liga para poder llegar a hacer que el contrato finalice de cara a la resolución de ser futbolista de Club Atlético Osasuna. Ello representa que el pago ahora sí llega al conjunto de Pamplona y en el que directamente habrán dos separaciones, ya que recordemos, Club Atlético Osasuna cuenta con un 50% o la mitad de los derechos deportivos y administrativos y específicamente no federativos de Víctor Muñoz, cuyos márgenes son de Real Madrid y lo explicaremos a lo largo de su carrera general y en ello encontramos un fichaje que representa 20 millones de ganancia o se habla de este margen de cifra y 20 para Real Madrid. Por supuesto son cifras estándar, solo ya que solo los futbolistas y las organizaciones e instituciones conocen las cifras acertadas específicas, aunque por supuesto se puede llegar a confiar de varios medios o figuras importantes que contrastan la información. De ahí se entiende que es un fichaje prometedor de cara a su edad, 22 años, y su capacidad de poder llegar a sorprender en el fútbol español. En ello encontramos un futbolista que podría llegar a debutar muy joven y que tendría una explosividad realmente ambiciosa, ya que para la campaña 24-25 encontraríamos su debut en la primera federación del fútbol español, cerca de la tercera división, hablando de traducciones rápidas, o cuarta en realidad, y además de ello un porcentaje en el que pudo llegar a aportar con 11 goles y 6 asistencias. En ello se empezaba a notar su capacidad a la hora de ser un ente disruptivo en el último tercio, una gran capacidad en la carrera y además de ello una toma de decisiones diferencial a la hora de tratar de llegar al último tercio y reforzar acciones de remate. No, ahora mismo estamos viendo en Víctor Muñoz un goleador de alto estándar, pero un futbolista altamente eficiente en el contraataque, con una progresión espectacular para la cualificación de pases cortos en espacios reducidos a la hora de, con 3 diferentes descargas, poder llegar a romper o superar 3 diferentes bloques de la estructura del rival, centro del campo, línea de ataque y bloque defensivo, con contras, capacidad de carrera y distribución rápida de balón, son ahora mismo sus grandes cualidades y el impulso también mantiene la perspectiva de que de cara a su carrera pueda poco a poco seguir mejorando en la evolución futbolística de cara a puerta, ya que es un futbolista con un gran pie y en ello también encontramos cierta polivalencia al poder
en cierta manera jugar por ambas bandas, pero se entiende que la banda zurda podría llegar a ser en general en donde pudiese ser más disruptivo. Y ahí encontraríamos, como mencionábamos, un paso en Club Atlético Osasuna en el que también encontramos sus márgenes o cifras más prometedores de la mano de 7 goles y 5 asistencias en todas las competiciones, contando la Copa del Rey, en el que pudo llegar a aportar un gol y 3 asistencias en temporada regular en la primera división del fútbol español. La Liga podría llegar a aportar 6 goles y 2 asistencias, un futbolista interesante por lo que mencionábamos, capacidad por la banda y además de ello un rol interesante a la hora de que Club Atlético Osasuna sorprendiese en el Sadar al vencer a Real Madrid, partido en el que él estuvo y tuvo ciertos momentos de calidad muy prometedores, una de las grandes opciones de duda para el conjunto blanco. ¿El por qué? Ya que estamos hablando de Real Madrid, no apuesta por el poder llegar a recomprarle, ya que tenía un margen, o se habla de cifras cercanas a los 8 a 10 millones para poder llegar a reficharle a través de los márgenes contractuales. Se centra directamente a través de la disposición del entorno que mantiene José Mourinho como una figura más protagónica en las decisiones de Real Madrid de cara a los fichajes, en el que se buscarán otros perfiles, y además de ello teniendo en cuenta que tienes dos delanteros o figuras que juegan por la banda zurda, aunque Kylian Mbappé poco a poco se reconvertirá a delantero centro de forma más natural con el paso del tiempo. No había un espacio tan natural donde este pudiese llegar a encajar. Además de ello, el futuro plantea que Real Madrid se mantendrá muy pendientes de figuras en prospecto contractual. Caso o razón más importante para entenderlo, Nico Paz, futbolistas jóvenes con los que retiene ciertas cifras contractuales para poder llegar a reficharlos rápidamente, como sucedió con Brahim Díaz o Dani Ceballos, y la oportunidad de que ello represente tal vez oportunidades en el siguiente Real Madrid a futuro. Pero por ahora lo interesante era de que a través de su fichaje, ya conociendo su pasado y además de ello su futuro, también ha podido llegar a traer a la hora de su llamamiento a la selección española como una grata recompensa. Era uno de los 3 futbolistas con molestias físicas de cara al debut de la selección española ante Cabo Verde, del que no pudo llegar a contar con minutos en el empate para la Roja ante una de las grandes revelaciones del torneo de cara al debut, pero la oportunidad de que con poco a poco dejar atrás esta deficiencia muscular que está sufriendo y que pueda llegar a contar con minutos también puede llegar a definir por qué equipos de alto estándar en el fútbol inglés mantenían interés en el futbolista, ya que en las últimas horas hubo un fuerte atractivo de un futbolista del fútbol inglés para uno del fútbol español. Recordemos Anthony Gordon con su salida de Newcastle United y su llegada a Fútbol Club Barcelona, y justamente en una jugada dominó, Newcastle United buscaba el poder llegar a aproximarse al fichaje, pero rápidamente en las últimas horas Liverpool mantendría el interés, pagaría rápidamente la cláusula de rescisión y con ello el futbolista daría rápidamente el ok, y en menos de 3 horas con un reconocimiento médico en Estados Unidos podría llegar a ser nuevo futbolista de Liverpool. Un fichaje interesante de cara al prospecto de que tal vez tenga un gran mundial o que tal vez Luis de la Fuente empiece a confiar de él como una figura que aporte desde el banquillo. Tal vez pueda llegar a poco también recalar, que el aficionado red empiece a conocerle en este mundial. Diríamos que por la parte más interesante de cara a su estilo de juego, ya tratábamos de describir varias de sus cualidades: juego desequilibrante, toma de decisiones rápidas, algo que en general se le pide a un extremo al día de hoy, pero también retroceso para poder llegar a beneficiar a los bloques cortos, y con ello un equipo que pueda llegar a encontrar en él también capacidad de juego sinérgico, algo muy necesario también para un extremo al día de hoy, de capacidad de ataque pero también capacidad de ayuda al bloque en general en la defensa, algo que tendrá que seguir mejorando ya que es bastante joven y a veces tiene esta tendencia tal vez ir mal al corte, pero se entiende de cara a su juventud y poco a poco progresión a la hora de aprender. Pero también a través de su mapa de calor de la temporada 25-26 en la liga encontramos a este futbolista que mencionábamos puede llegar a ser polivalente a la hora de los ataques, ya que ha tenido constantes retrocesos. Claramente se nota que por las bandas es donde se siente más cómodo, pero en general es un futbolista que también se mueve
mueve bastante por la zona regular del campo, no solo por las bandas, sino por donde vea la mejor opción para hacer la diferencia. Y ello para su equipo promete, siguiente equipo, promete ser realmente diferencial. Hablando del contexto de Liverpool, de cara a las últimas horas o semanas en las que se ha oficializado que Andoni Iraola será el nuevo entrenador del conjunto red, este llega con la perspectiva de poder llegar a cambiar una temporada altamente deficiente y poco sustentable para lo que fueron las inversiones de Liverpool, con futbolistas como Milos Kerkez, Jeremy Frimpong, además de ello Alexander Isak y Hugo Ekitike. Hemos encontrado momentos de brillantez, pero pocos momentos de brillantez a la hora de la constancia, y teniendo en cuenta que fichajes como Florian Wirtz pudieron llegar a romper el mercado con cifras cercanas a los 120, 150 millones, por supuesto, tarde o temprano Liverpool quiere que esta reinversión pueda llegar a sentirse confiable en los próximos años a través del nivel demostrado de sus figuras. Ello también se traduce en que Andoni Iraola tendrá que reposicionar el valor de inversión de los futbolistas mencionados y además de ello, poco a poco, reestructurar la siguiente generación de Liverpool, ya que con la temporada representó la salida de Mohamed Salah y además de ello de Dayot Upamecano, que promete ser nuevo futbolista de Real Madrid, si no es que ya está anunciado luego del desarrollo de este análisis. Ello también representa que por ahora el equipo red se queda sin un defensa central de cara a la pareja ya mítica con Virgil van Dijk, y la duda de si se podrá llegar a encontrar una resolución de goleo más dominante de la mano de Alexander Isak. Y el problema también se centra que con la falta de nivel de futbolistas como Gakpo y Mohamed Salah de cara a la temporada anterior, el equipo no pudo llegar a encontrar consistencia en sus fichajes, consistencia en la medular, ni consistencia a la hora del rol del entrenador para explotar las piezas. Por ello, Liverpool empaña una temporada en la que tratarán de evolucionar y mejorar a través de las cualidades de su nuevo entrenador. En Bournemouth, juego disruptivo, capacidad de presión alta, además de ello el margen de poder llegar a salir a presionar desde el centro del campo, y un equipo tal vez más semejante al siempre ya mencionado rock and roll dirigido por Jürgen Klopp, y se trata de la mano de Andoni Iraola poder llegar a promover estas características, un equipo dominante en la tenencia pero también eficiente a la hora de juego en presión alta y muy disruptivo, y ello Víctor Muñoz lo puede llegar a aportar. De ahí el que se confíe directamente que es un futbolista con el ok por parte de Iraola, y es un fichaje que, aunque hay una dirección deportiva detrás, parece que el ok es claramente del entrenador español. Con ello, en general, se espera que pueda llegar a ser un futbolista fundamental para el presente del Liverpool y que poco a poco también pueda llegar a representar relevancia para su futuro, ya que, teniendo en cuenta el entrenador español, la opción de contexto de su estilo de juego y lo que pueda representar su evolución de cara al Mundial, se esperan grandes cosas de este chico, y en general, de ahí se entiende el que pudiese llegar a traer a Newcastle United y a Real Madrid, pero por ahora su paso será en la Premier League 26-27. Nos gustaría culminar preguntándoles qué creen que podemos llegar a esperar de este futbolista, ya habiendo definido por qué Liverpool le ficha. Sí, podría llegar a ser una alta revolución para la Premier League, o tal vez una temporada de transición y en la que poco a poco pueda llegar a demostrar su nivel. Y además de ello, preguntarles si creen que es un buen o un mal fichaje. En Club Atlético Osasuna ha logrado grandes hazañas, pero veremos si el siguiente paso podrá llegar a beneficiarle como estrella del fútbol inglés. Como siempre, esperando que hayan tenido un excelente día. Nos despedimos, además de ello esperando su opinión en los comentarios y por supuesto esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.